Desbloquea tu televisor para ver todos los canales ahora. De manera increíble y fácil. Te mostraremos cómo. Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer una antena casera para conectar a tu televisor y desbloquear todos los canales disponibles en tu país. Para ello vamos a utilizar cable coaxial RG6. Vamos a usar el conector para el cable coaxial y este adaptador para hacer la conexión al cable coaxial que se conecta a nuestra antena. Es muy importante que consiga un poco de alambre suelto de 1 milímetro bien flexible. Sigue los pasos y podrás realizar este proyecto fácilmente con las instrucciones que te ofrezco. Primeramente, vamos a cortar 2 pedazos de cable de una longitud. El primero de 24 centímetros. Para ello necesito que busque una cinta y en 9 pulgadas y 3/8 vamos a cortar un primer pedazo de cable coaxial. Vamos a aprovechar y vamos a cortar ahora otro pedazo de cable coaxial con una medida de 21 centímetros, 8 pulgadas y 1/4. Aquí lo tenemos. Tomaré el cable blanco y en uno de los extremos voy a montar el conector tipo F roscado. Muy bien, tenemos ya nuestro conector instalado. Vamos a seguir con el mismo cable blanco y vamos a marcar ahora 18 centímetros desde el final, 7 pulgadas, un 16, y a partir de este punto vamos a retirar la parte que cubre el cable, la goma, la malla y el dieléctrico para encontrar el conductor interno. Muy bien. Trata de que no quede ninguna hebra haciendo contacto con el conductor, ni de este lado, pero tampoco aquí, porque esto puede dañar la antena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el cable de 21 centímetros, debo de marcar acá, fíjate, esa distancia, y voy a pelar este cable para encontrarme con el conductor y van a quedar hacia atrás aproximadamente 30 milímetros. Hago este proceso y te muestro. Te quedarán así los dos conductores, fíjate. Aquí en el primero, que es blanco, debo de encontrar la malla, aproximadamente 1 centímetro, 10 milímetros. Vamos a descubrir aquí de nuestro cable. Quitamos, removemos esta goma que tiene aquí con mucho cuidado. Perfecto. A mí me interesa que quede esa parte así. Ahora voy a tomar el que había pelado y voy a marcar la misma distancia. Ahí lo tienen. Y voy también a hacer lo contrario ahora. Atiendan lo que voy a hacer aquí.
voy a alarlo hacia atrás para quedarme aquí con el conductor que se encuentra en la parte de atrás. Esto no importa aquí que quede aterrizado, mucho mejor. ¿Y qué voy a hacer? Con calma voy a retirar aquí la goma negra para quedarme con la malla. Ok, perfecto. Observan. Y voy a tomar ese conductor y lo voy a doblar para que haga contacto ahí con la malla. Valido nuevamente porque muchas veces se puede correr el cable. Ok, ahí está. Y como te comentaba, aquí tomo un alicate y giro, doblo de esa forma y cierro. Muy bien. Fíjate cómo queda. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa parte? La voy a poner en contacto con esta parte. Mira, la uno ahí. ¿Te recuerda que te dije que necesitaba un poquito de cable flexible? Aquí tengo cable de bobina. Lo voy a necesitar para unir estos dos elementos que queden en esa forma. Entonces te voy a explicar. Vamos a envolverlo para explicarte qué va a suceder. Voy a cruzar esta pieza por aquí. Le voy a dar una pequeña vuelta para que no se zafe. Ahí. Y ahí puedo hacer presión. Lo coloco los dos a la misma distancia y voy a enrollar de esta forma, haciéndole presión. Ahí está bien. Fíjate. Y aquí voy a cortar ese cable. Y aquí termino de esconder esa sección. Fíjate. Antes de continuar, vamos a tomar este cable, lo vamos a pelar y necesito que consiga aproximadamente 22 centímetros del conductor interno. Lo hago fuera de cámara para ahorrar tiempo. Ok, tengo mi 22 centímetros de cable libre que te había dicho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar un pedazo, 110 milímetros. Vamos a cortar uno de ellos. Ahí está, 110 milímetros. Y el segundo lo debemos de cortar en 105 milímetros. Correcto, es así. Vamos a ver. 105 milímetros. Ok, ahí lo tengo marcado. Son 5 milímetros que tengo que descontarle a este. Ya yo medí. Sé que son 5 milímetros por aquí. Ok. Y ahí tenemos los dos pedazos de conductores. ¿Qué voy a hacer? Ahora son 95 milímetros que necesito. En realidad, ahí lo tengo, 95 milímetros, 3 pulgadas y 3 cuartos. Y debo de girarlo aquí. Lo sostengo de esa forma y giro 90 grados. Mira, ahí hay 10 milímetros doblados. Entonces, la parte lineal más larga es de 95 milímetros. Igual pasará con este. Marco 95 milímetros. Ahí están. 95 milímetros. Marco, lo tengo sostenido ahí. Giro. ¿Qué pasa? Que ahí tengo 95 y aquí tengo 15 milímetros, que era lo que necesitaba. Entonces te van a quedar uno más largo que otro. Uno que tendrá 10 y otro tendrá 15, pero ambos tendrán una longitud de 95 milímetros. ¿Comprende? Quise hacer ese proceso para no equivocarme. Ahora viene la parte más importante para mí. Es sencilla, pero te puede equivocar porque ya me pasó. Me equivoqué y tuve que volver a hacer esta parte. Entonces, fíjate,
Aquí vamos a marcar una longitud de 15 centímetros desde la punta hacia atrás. Pero fíjate cómo están unidos aquí el empalme. Si colocamos el cable así, debemos de doblarlo en ese sentido. No lo vaya, te voy a explicar ahora, tal vez no entiende. Entonces, fíjate, está en esa posición, mira, si lo pongo así no funciona el doble, así. Y voy a marcar 15 centímetros, 150 milímetros. Ahí tengo 150 milímetros. Observa. Entonces, mira el cable como lo tengo. Ok, entonces debo de girarlo. Voy a sostener ahí. Vamos a ver. Ahí lo tengo. Vamos a ver. Vamos a validar mi nuevo. Que esta es la medida del dipolo. Ok, ahí está. Fíjate cómo está el cable. Mira, el empalme. Entonces debo de girar hacia allá. Fíjate cómo queda. El otro, que está ahí mismo, tendrá la misma longitud. Lo sostengo con el mismo alicate y giro en esa posición. Fíjate. Fíjate cómo se cruzan. Entonces, ¿por qué deben de quedar así? Porque uno de los elementos, fíjate, si ese elemento que está ahí, fíjate, va hacia allá, este debe de quedar unido a esa distancia, fíjate, a una separación de 15 milímetros, por eso le di 15 milímetros, contrario, como si fuera una Z, contrario al primero. Ese va hacia allá, fíjate que viene desde aquí hacia allá. Entonces, el que yo voy a soldar debe de ir contrario. Si no lo hace así, la antena no funciona, porque ya lo hice y me equivoqué. Y me quedaron ubicados dos en la misma dirección y la antena no operaba porque no quedó en la frecuencia de diseño. Uno también se equivoca y no quiero que te pase. Entonces ahí debo de preparar un soldador y soldar ese punto. Entonces preparé mi soldador y aquí tengo el estaño. Entonces vamos a soldar el primer elemento. Vamos a aplicar acá en el cuerpo un poco de estaño para que sea más fácil la soldadura. Excelente. Entonces vamos a aplicarle un poquito a este también para poder soldarlo más fácil. Perfecto, entonces voy a tomar nuevamente y como te explicaba, este debe de quedar contrario. Los 15 milímetros es para que tú lo soldes pegando del conductor de arriba y va a quedar separado a una distancia de 15 milímetros. Ok, soldé el elemento bien. Fíjate que va contrario, mira, fíjate en esta toma, lo que quería explicarte. Fíjate cómo este se nace aquí, baja 15 milímetros y dobla hacia el otro lado. Si no la hace así, la antena no va a funcionar porque me pasó que me equivoqué y lo coloqué ambos en el mismo sentido y la antena no funcionó bien. Entonces el otro, si ese va, fíjate que ese va hacia allá, este va a quedar contrario, pero del lado abajo igual, pero va a quedar a una distancia de 10 milímetros. Entonces debo de soldarlo así. Lo colocaré aquí de esa forma y comenzaré el proceso de soldadura. Muy bien, y fíjate, hemos llegado a la conclusión de nuestro contenido. Fíjate cómo quedaron los elementos. Este nace aquí y termina aquí, y este nace aquí y termina aquí. Es una antenita muy buena que tú vas a realizar utilizando cable coaxial, un conector y un poco de cable para unir los elementos.
Aquí te recomiendo que instale un conector para poder hacer la conexión a través de un cable coaxial y llevarlo hacia tu TV. Esta antenita la puedes utilizar en el interior de tu hogar o fuera de la casa si la señal es muy débil dentro de la casa. Una antena totalmente casera para que tú puedas ver todos los canales disponibles en tu región, país o zona. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Le dé like, comente, comparta este contenido. Si desea aportar, puede ser miembro del canal y también tenemos la supergracia activa para aquellas donaciones que ustedes deseen hacer al canal. Con ello compraremos materiales para seguir estos proyectos caseros de antena. Muchas gracias. Vamos a ver ahora el diseño de esta antena y más tarde entonces la prueba de los canales. Gracias. Ahora te muestro el diseño de la antena. Fíjate, aquí están las dimensiones. 95 el elemento activo pequeño y el largo posee, aquí vamos a ver, 15 centímetros. Y por aquí vamos a ver la altura, que son 3 centímetros, donde soldamos los elementos que tienen uno. Vamos a ver aquí 30 y vamos a ver los elementos, como te decía, fíjate. Hay uno que tiene una separación, aquí tengo 20 menos 30, 10, de 10 milímetros para llegar arriba. Y el otro que está aquí, fíjate, tiene 15 milímetros. Observa que es la mitad de 30. Entonces la antena debe de quedar así es realizada. Lo que te decía, si observa, aquí vamos a colocarlo en un punto, sí, aquí lo podrás ver. Si observa, uno de los conductores comienza aquí, baja y va hacia el otro lado. Y eso debe de pasar con el otro. Si no lo hace así, la antena no va a funcionar. Y te voy a mostrar ahora cómo la antena está operando. Ok, aquí te muestro que la antena está operando desde la frecuencia 455 MHz hasta los 606 MHz. Fíjate el ancho de banda que logré conseguir con esta pequeña antena. Por último, aquí tengo el VSWR, fíjate que está en 2, que es el ROE de 451 a 609 MHz. Aquí tenemos cómo la antena está irradiando y aquí tenemos la ganancia total de la antena, mínimo 2.7 dBi con un máximo, lástima que vamos a ver si lo puede observar en la pantalla, aquí 2.7 con un máximo de 5 dBi. Fíjate. Entonces vámonos con la prueba en la TV. Para concluir, tengo mi antena en la mano. Aquí tengo el cable coaxial que se conecta al TV. Vamos a encender. Vamos a mostrarte el cable coaxial, una toma más amplia. Fíjate que viene acá. Lo cruzo por aquí para evitar que el cable mueva la conexión que posee, debido a que el conector está flojo y provoca que los canales en realidad se vean mal a veces. Entonces el cable va así como puedes ver y simplemente es colocar la antena para empezar a recibir señales. Entonces aquí tengo la antena en la mano. Vamos a subir un poco y vamos ok, llega la señal y ahí se frisa y se pierde. Ok, entonces ya viste el proceso. Voy a colocar la cámara en un punto fijo. Fíjate, no estoy haciendo ningún corte. Todo lo que se vea mal lo desechan y a ustedes les interesa que el contenido se vea nítido. Vamos a ubicar la cámara así. Y ahí está bien. Vamos a subir un poco. Y creo que está bien ahí. Vamos a ajustar un poquito. Ahí creo que se ve la cámara bien.
Y vamos entonces nuevamente a conectar la antena. Ahí está la antenita, aquí está el cable y vamos a finalizar la conexión. Esa señal ingresa rápido porque está muy cerca ahí, tiene muy buena potencia con esa señal. Entonces, como te decía, vamos viendo cómo se ven los canales. Ya yo por experiencia sé que las antenas trabajan así. Vamos a ver algo aquí. Ahí tengo que buscar la mejor orientación. Creo que se perdió ahí. Por ahí. Ya yo sé que por ahí. Fíjate cómo entra esa señal. Es un buen ejemplo para que ustedes vean cuando yo muevo la antena en una posición incorrecta, cómo se pierde. Entonces ya yo sé que la señal anda por aquí. Ok. Entonces voy a empezar a cambiar. Espero que la cámara esté captando ahí la antena. Lo que sé que es ahí que va. Esos son canales análogos. Entonces aquí ya tenemos canales que, como pueden ver, pues bien, si te ha gustado este contenido, te puedes suscribir al canal JM Actualidades y nos veremos en una nueva entrega. Muchas gracias por tu amable sintonía. Y solamente tienen que ir buscando la orientación adecuada de la antena para que tú veas cómo mejora. Lo hago adrede para que ustedes vean cómo se distorsiona la señal si no ubica la antena en el lugar apropiado. Entonces finalmente vamos a hacer la desconexión y este ha sido el video de tu canal JM Actualidades del día de hoy. Muchas gracias.